Tiempo matutino con Dios, un obrero aprobado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 14 al 26. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada, pues no sirven más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos y a su voluntad. Un obrero aprobado por Dios. En relación al texto de Segunda de Timoteo 2 del 14 al 26, hay que evitar discusiones, ya que no sirven para nada, como dice el texto. Lo que hacen es que perjudicar a quienes los escuchan. Hacer todo lo posible, dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero también a ti y a mí hoy, donde es importante presentarnos delante de Dios como una persona de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evitar palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para usos comunes. Si nos mantenemos limpios de esas faltas, seremos como un objeto precioso, consagrados y útiles al Señor, aprobados para cualquier cosa buena. Huye de las pasiones mundanas y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que en, confíen, y que todos aquellos que tienen un corazón limpio deben de invocar. Aquí dice que debe de invocar al Señor, o sea que su manera de hablar, su manera de expresarse está dando a saber realmente quién eres tú, da a saber
¿quién soy yo? Por eso dice que todos los de corazón limpio son aquellos que invocan al Señor y manifiestan que buenas obras. De igual manera, cuando nos está hablando de esto, es importante, en otras palabras, dar buen testimonio, porque somos carta leídas para el mundo, somos espejo donde se miran aún los mismos que están con nosotros como compatriotas en el mismo camino que es la senda de justicia de Dios. No hacer caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabe, como dice ahí, que se va a terminar en qué, en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera, o sea, para Satanás controlarlos y manipularlos a su manera. El obrero aprobado, como meditación podríamos también decir aquí en relación a lo que el apóstol Pablo utiliza. Él utiliza muchas veces el ejemplo de oficios que se encuentran sometidos a alguna autoridad, como el oficio de soldado, maestro albañil, el viñedor, obrero, etcétera. Nuestros actos están sometidos siempre al juicio de la autoridad de Dios, el Señor de los ejércitos. Aquí también, en cuanto al arquitecto y constructor, el dueño de una viña, ¿sí? Otro ejemplo de oficio o de profesión, la construcción de un edificio o un puente o una casa. Coloca este ejemplo, es tal vez una de las cosas más complejas y fascinantes de ver. Previo a la construcción, hubo un profesional que diseñó la obra e hizo unos planos para que quien la fuera a hacer supiera cómo hacerlo y para que la obra salga tal cual fue diseñada. Los maestros albañiles y obreros deben ceñirse a lo expresado en los planos. No pueden hacer una construcción de, llámese de un edificio, llámese de un puente, de una casa, no la pueden hacer a la deriva, deben de tener unos planos. Durante la construcción y al terminar la obra, aquí es donde el arquitecto o ingeniero da su aprobación conforme a los planos que él ha hecho, reconociéndola como suya. Es igual en nuestro servicio a Dios. Él es el diseñador de la obra y nosotros los obreros. Nuestro papel es ceñirnos a lo establecido por Él. Presentamos eh, y sometemos todo a Cristo y de esa manera, ¿qué pasa? Evitaremos vernos involucrados en discusiones vanas que muchas veces confunden y desvían la obra. Así seremos obreros aprobados y dignos de ser utilizados de manera especial en la obra del Señor. Hay algunos textos de apoyo en relación a un obrero aprobado. Tenemos lo que nos dice Lucas capítulo 6 del 46 al 49. Dice, así dice el Señor, se parece a mí, el que es, perdón, cuando habla de apartarse, todo aquel que oye y hace lo que el Señor dice. Se parecen a un hombre, coloca el ejemplo de un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no pudo moverla, porque estaba bien construida. Pero el que dice que el que lo oye y no hace lo que él dice, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos.
y cuando el río creció y dio con fuerza sobre ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. La importancia de hacer las cosas basadas en algo sólido. En este caso, la voluntad de Dios debe ser hecha por nosotros fundamentados en su palabra. ¿Ya? También tenemos otra cita, es en 1 Corintios 3, del 9 al 11, que dice, ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros enseñamos diciendo que es palabra de Dios, pero están infiltradas palabras humanas, déjeme decirle que esos son fundamentos que no tienen solidez, no tienen seguridad, no tienen validez. El fundamento es Cristo y con base a la doctrina sana de Jesucristo es que debemos pregonar, predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso hay que caminar con cuidado. Hay que estar estudiando, escudriñando que realmente sea palabra sana, palabra, doctrina de Cristo, que no tenga ninguna clase de contaminación. Porque cualquier contaminación que haya sobre esa base, déjeme decirle que son construcciones, vidas edificadas sobre engaño, sobre maldad, cuando no se predica a la luz de la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Tal y como está escrita, es el fundamento de Jesucristo, la palabra de Dios. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo, según Efesios capítulo 2, el versículo 21. La santidad es mirando a Cristo. La santidad es obedeciendo. La santidad es pisando las huellas que Jesucristo dejó para que nosotros no nos desviáramos. Y es el mismo. Por eso claramente Él está especificando y enfatizando cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. No es a través de otras doctrinas, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de perdición, siempre y cuando ese camino no sea fundamentado en Cristo como la base para una vida eterna. Amén. Y como reflexión para hoy, es de tener presente que para construir bien mi vida, nuestras vidas, debe ceñirse a lo establecido por Dios en su palabra. Así que presentemos y sometamos todo a Cristo. Y de esta manera evitaremos vernos involucrados en enredos, discusiones vanas y muchas veces confundidos y desviados de la obra. ¿Cuáles crees o cuáles cree que son los planos para edificar su vida? Estos planos para edificar nuestras vidas consiste en estar sometidos siempre al juicio de la autoridad de Dios, el Señor de los ejércitos, el arquitecto y constructor y dueño de tu vida y de mi vida es nuestro Señor Jesucristo, basados en la palabra como ingrediente para un fundamento firme. ¿Qué peligro cree que hay de construir sin seguir los planos? Bueno, el peligro radica en la destrucción completamente de una obra o edificación sin fundamento o bases seguras, donde no pertenece dicha construcción. Si la construcción no está fundamentada en algo sólido, es una construcción que corre riesgo de desaparecer, de ser destruida, acabada, ¿sí? Y totalmente deshecha. ¿Cómo cree que se puede solucionar el problema? Bueno, fácilmente diseñar la obra y hacer planos de manera que los maestros, albañiles y obreros se puedan ceñir a lo expresado en los planos. Y ese plano y ese diseño, ese plano
Esa base, ese fundamento, repito, es el ejemplo que nuestro Dios nos dio, que es su Hijo Jesucristo. Obedecer a Él en todo y por todo. Te invito a la oración matutina, que te unas conmigo y podamos decir: amado Padre Celestial, hoy te presentamos la obra de nuestras vidas. Mira cada vida, Señor, en la que hemos sido el arquitecto y constructor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a edificar según tu dirección, a edificar según el Maestro de la obra, que es el Espíritu Santo. Quita de cada uno de nosotros todo aquello que nos impida edificar sobre el cimiento, que es Jesucristo. Te rogamos por el magisterio de la Iglesia, para que el mundo aprenda a seguir el proyecto de Dios. Abre los ojos de nuestra nación para que veamos lo que hemos hecho sin ti, y para que restituyamos y hagamos todos mirándote a ti, Señor. Muchas gracias por escucharnos y por recibir esta petición en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.